Sí, vamos a estar teniendo varias actividades para que ustedes vayan leyendo el material, vayan interactuando con nosotros y lo más importante es que aprendan, ¿verdad? Tenemos una tarea para esta tarde. Le voy a pedir a nuestra asistente cátedra Eunice que conforme el listado que llevamos de personas que han participado, seleccionemos a las personas que yo le vaya indicando para responder la pregunta, ¿verdad? Entonces, necesito un nombre, por favor, Eunice, habilitar audio y cámara para responder la pregunta que les tengo. A ver, ¿quién sale en la tómbola? La tómbola digital. Vamos a llamar a Andrea Abigail Castillo Cruz. Andrea está a la 1, Andrea a las 2, Andrea a las 3. Hola, Andrea, ya te vimos, queremos verte. Ahorita conecto la cámara. Se puede poner gorra, si no está peinadita no hay ningún problema, es un buen recurso. No sé si se ve. Yo todavía no te veo. Ahí ya te veo, Andrea. Qué gusto conocerte. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Gracias. Bueno, la pregunta para ti es, de acuerdo a la tarea que hicimos, ¿qué es un informe de auditoría del contador público y auditor independiente? ¿Qué encontraste? ¿Me repite la pregunta, Lee? Es la primera tarea que les dejé, es ¿qué es un informe del contador público y auditor independiente? ¿Hiciste la tarea o no? Pues la primera tarea que yo tengo es cuando nos pregunta qué es la contabilidad y la auditoría. Okay. O sea, es la primera pregunta de la última tarea que les dejé, perdón. Es la que les dejé en la otra clase hace 8 días exactamente. Ah, no, Lee. No la tengo, lo siento. Ok, gracias, Andrea. Sí. Vamos con otra persona. Vamos a llamar a María José González Salguero. María José González Salguero, ya veo que va llegando. Sí, buenas tardes, licenciados. Ahorita enciendo mi cámara. Muy bien, María José. Ya está agarrando. Ya. Hola. Qué gusto verte, María José. Así tengo la oportunidad de conocerles. ¿Hiciste la tarea? Sí. Ok. Entonces la pregunta es, ¿qué es un informe de un contador público y auditor independiente? Yo investigué que es un documento escrito mediante el cual el contador público emite la opinión que le merecen los estados contables que ha examinado. A través del mismo, el auditor expresa las conclusiones sobre la tarea que ha realizado. Tomando nota. Bien, pues es una definición bastante cercana a lo que nos interesa en este curso, ¿verdad? Características básicas: es un documento escrito y emite una conclusión, ¿verdad? También está relacionado con las conclusiones del trabajo del auditor. Gracias, María José, eres muy amable. Gracias. Vamos con una persona más. Ok, llamaremos a William David López Pérez. William David López. Está William a la 1, William a las 2. Se quedó en derecho, se ganó una crucita. Vamos con otra persona. Ok, llamaremos a Ángelo Rodrigo Orozco Martínez. Ángelo. Buenas tardes. Hola, Ángelo. Un momento. Ya estaría, ¿verdad? Buenas tardes, licenciado. Ya te vemos. Qué gusto conocerte, Ángelo. Igualmente. Pues la mía fue más corta, pero yo puse que es una revisión con un proceso sistemático de las cuentas anuales. Fíjate que lo que estoy preguntando es ¿qué es un informe de un contador público y auditor independiente? Ok, puse otra. Ahorita se la digo. Dice que el informe de auditoría es un informe realizado
por un auditor externo donde se expresa una opinión no vinculada a la empresa sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta la misma. Gracias, Ángelo. Esa sí está mejor, esa definición. Bueno, tenemos elementos en común, ¿verdad? Tenemos que es un informe, define claramente que es un auditor externo, se emite la opinión con respecto a los estados financieros de una empresa, ¿verdad? Van a ver que esto nos va a servir esta tarde. Vamos con, les voy a cambiar pregunta para que no vuelvan a repetir lo mismo. Vamos a seleccionar a otra persona, por favor. Eunice. Ok, llamaremos a Juan Fernando Melchor Escalante. ¿Dónde andará el compañero? ¿Dónde anda? Bueno, crucita porque tienen que estar despiertas y despiertos. Vamos con una siguiente persona. Ok, llamaremos a José David Eguizabal Estrada. Estará José David. Ya lo veo. Este sí ve. Muy bien, José David. Así me gusta que estemos, pero bien atentos. Qué gusto conocerte también, José David. Me gusta, licenciado. ¿Encontraste la definición de qué es un dictamen? Sí, licenciado. ¿Me la puedes compartir, por favor? El dictamen que emite el contador público es un documento donde se suscribe en base a normas de información financiera relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad que se está auditando. ¿Me podrías repetir otra vez tu definición? Es que hay un elemento que no logré escuchar, ¿sí? Hasta ahí. El dictamen es un documento que suscribe el contador público conforme a las normas de información financiera relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad que se está auditando. ¿Mencionaste naturaleza y algo más? Sí, naturaleza, alcance y resultado. Y resultados. Perdona, pero es muy extensa tu definición y está analizando que tienes muchos elementos que son importantes. Gracias por tu participación, José David. Un gusto, licenciado. Bueno, vemos con José David un punto fundamental que es un documento, ¿verdad? Le hizo falta algo a la definición de David. Vamos a ver si la encontramos con alguien más. Aspectos importantes, estas palabras que él ha mencionado, naturaleza, alcance, se van a dar cuenta que son términos muy de auditor y vamos a saber cuándo y por qué los empleamos, ¿verdad? Menciona que se basa en normas financieras y revisa los estados financieros de la empresa. Vamos a ver si encontramos la palabra que me hace falta. Vamos con otra persona, por favor, Eunice. Ok, llamaremos a Kenneth Wenceslao Figueroa Morales. Kenneth, está Kenneth, a un clic de decir sí o no. Licenciado, ese compañero se retiró. Ah, miren qué buena información. ¿Tú lo conoces, Wendy? Sí, licenciado, está en mi grupo. Hazme un favor, solo por temas de control nuestro. Si le puedes pedir favor que nos envíe un correo electrónico indicando que por cualquier motivo se retiró, solo para que nosotros ya lo tengamos presente en nuestra base de datos. Disculpa. Le había enviado un mensaje a la licenciada de que se había retirado el compañero y le había dicho a él que le comunicara a usted para cualquier tipo de asunto, ¿va? Pero me imagino que no lo hizo. Le voy a escribir. Gracias, Wendy. Por la cara de Eunice me imagino que no lo recibió, entonces aquí somos auditores y estamos observando todo lo que está pasando. Y solo el de una compañera recibió que sí ya se retira. Muy bien. ¿Vamos con otra persona? Ok, vamos a ver. Llamaremos a Juan Pablo Gámez Soto. Juan Pablo Gámez. Juan Pablo a la 1. Juan Pablo a las 2. Y se llevó una gran crucita de sorpresa. Seleccionemos a otra persona. A Grace Abdeli Tello Aguilar. Grace Abdeli.
Buenas no tardes, puedo. licenciado. Ay, qué bueno que estás, Grace, porque ya me estaba yo asustando que nadie quiere estar en este salón, solo en derecho. ¿Cuál es la definición de dictamen que tú encontraste? Dice, el dictamen es el documento que emite el auditor como resultado de un examen de los estados financieros de una entidad económica, de acuerdo con normas y procedimientos de auditoría establecidos que cumplan con las necesidades comunes de información financiera de un amplio rango de usuarios. Gracias, Grace. Tienes otros elementos, sin embargo, no logro encontrar la palabra clave. Gracias por tu participación, Grace. Vamos con una persona más para ver si logramos aterrizar con esto. Ok, llamaremos a Selvin José Girón López. Gracias, Jairo. Importante tu aporte, ya lo leí. Hola, Selvin. ¿Qué tal? Qué gusto conocerte, Selvin. Chubaslik. ¿Me puedes dar tu definición de dictamen? Muy bien, ahorita se la... Solo googleo, dice Selvin. No, ya la tenía, solo que la estoy viendo aquí. El dictamen de auditoría es el medio a través del cual el auditor emite su juicio profesional sobre los estados financieros que ha examinado. El dictamen es la expresión escrita donde el auditor expone su conclusión sobre la tarea que realizó. Gracias, Selvin. Qué gusto conocerte también. Bueno, Entonces, vamos a detenernos ahí. Ay, déjeme ver. Ok. Jairo nos comparte en el chat que la palabra clave que yo estoy buscando es opinión. Y es correcto, Jairo. Lo básico ya lo tenemos, ¿verdad? Es un documento, lo emite el contador público y auditor independiente sobre una base de normas y procedimientos de auditoría. Se refiere a los estados financieros que cumplen con una base contable. Lo desarrolla conforme a normas y procedimientos, ¿verdad? Y al final lo que emite por medio de la opinión es un juicio profesional, ¿verdad? De la actividad que ha realizado. Entonces, dato importante que en el dictamen se emite la opinión. Eso era lo que yo estaba buscando y coincido con Jairo. Vamos con otra persona, les voy a cambiar la pregunta. Ok. Llamaremos a Jacqueline Marcela Samayoa Hernández. Jacqueline estará presente o se quedó enredada en derecho. Atrapada en derecho se quedó. Bueno, teníamos razón, no está. Vamos con otra persona. Ok, llamaremos a Diego Alejandro Valdés Pichtún. Diego Alejandro nos da señales de vida a la 1, a las Buenas 2. tardes. Y apareció Diego Valdés. Hola, Diego. Hola. Qué gusto conocerte, Diego. Gracias, igualmente. Vamos con la pregunta de la siguiente. ¿Qué es una opinión de auditoría? Sí, yo escribí que una opinión de auditoría es el conjunto de valoraciones que emite un profesional evaluador sobre una organización o una empresa. Y esta es recogida formalmente en un informe de auditoría. Dame un segundo. Gracias, Diego. Interesante tu definición. Conjunto de valoraciones que se expresa en un informe, ¿verdad? Gracias, Diego. Muy amable. Vamos a seleccionar a otra persona, por favor, Eunice. Ok, llamaremos a Dulce María García Valcarcer. Dulce. Dulce a la 1. Se ganó la crucita Dulce, lamentablemente. Vamos con otra persona, por favor. Ok, entonces llamaremos a Keren Abigail López Martínez.
Sí, Keren. licenciado. Aquí Ahorita está Keren. entiendo. Hola, Keren. Qué gusto conocerte, Keren. Igualmente. La pregunta para ti es la misma. ¿Qué es una opinión de auditoría? A ver qué encontraste. Yo encontré que la opinión de auditoría es el elemento más importante de informe de auditoría de los estados financieros. Este informe deberá incluir una opinión técnica que exprese de forma clara y precisa si los estados financieros ofrecen la imagen fiel según el marco normativo de información financiera que resulte de la aplicación, en particular con los principios y criterios contables en el mismo. Engloba dentro de todo proceso de evaluación de entregas o inspecciones la opinión del auditor, que se identifica como el juicio técnico que emite éste a la hora de plasmar sus impresiones relativas a una investigación auditora. Tras cualquier tipo de auditoría, el profesional auditor emite a modo de conclusión un desarrollo técnico en el que expone sus valoraciones. Y también investigué los tipos de opiniones en auditoría financiera. Paremos, Keren, porque si no, hay nomás dejar chance con otras personas para que les pregunten. Tu definición de opinión es muy amplia, Keren. Me parece que utilizaste una buena fuente de investigación. Gracias. Gracias, licenciado. Lo que nos menciona Keren dice es una opinión técnica, fíjense ustedes. Eso ya significa que la tiene que emitir alguien que esté versado en una materia, ¿verdad? Alguien que haya estudiado para hacer este tipo de trabajos. Menciona también que es la expresión de la revisión de la información financiera con todos los componentes que ella anotó ahí, ¿verdad? Fue muy extenso lo que nos dijo, pero en esencia decía que por medio de la opinión se da a conocer cuál es el punto de vista que tiene el auditor con respecto a los estados financieros presentados por una entidad, ¿verdad? Gracias, Keren, muy amable. Gracias, licenciado. Vamos con otra persona, por favor, Eunice. Ok, Cambiamos pregunta. llamaremos a Kenia Mariel Galvez Donis. Kenia. Buenas tardes, licenciado. Va llegando Kenia. Hola, Kenia. Hola, mucho Qué gusto. gusto conocerte. Igualmente. ¿Tienes perrito? Sí, 4. Ah, ¿cómo se llaman? Tengo un chihuahua que se llama Coffee y 3 French Poodle, uno se llama Pepo, Fanny y Candy. Qué interesante. Ya les presentaré a mis perritos un día de estos. Solo que ladren para que sepan que tengo perritos. Tus perrijos, Kenia. Sí. Vamos con tu pregunta es, ¿qué tipo de opinión de auditoría encontraste que existen? Yo encontré 3. La primera es opinión calificada o con salvedades. La segunda es opinión negativa o adversa. Y la tercera, obtención de opinión o descargo de responsabilidad. Ok. Vamos a comentar. Gracias, Kenia. Qué gusto conocerte. Vamos con una Igualmente, persona más, por licenciado. favor. Ok, llamaremos a Hans Alan Belis. Hans. Sí. Está presente Hans a la 1, a las 2 y se fue Hans. Vamos con otra persona. Ok, llamaremos a Eduardo José Corado Moreira. Eduardo José. Presente. Ahorita no sé si ya me ven. Está llegando Eduardo José. Hola Eduardo, qué gusto conocerte. Hola, mucho gusto. La pregunta es la misma. ¿Qué tipos de opinión de auditoría existen? Existe la opinión sin salvedad, opinión con salvedades, la opinión adversa y la abstención de opinión. Gracias, Eduardo. Estamos bien. contigo. La abstención. Kenia, sí, efectivamente, le hizo falta la opinión sin salvedades, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar un poquito ese tema.
Coincidimos con Kenia y Eduardo en una opinión calificada que también es conocida como una salvedad, la opinión calificada. La negativa es lo mismo que la opinión adversa que mencionó Eduardo, y la abstención, pues sí coincidimos con los dos, ¿verdad? O una liberación de responsabilidad. Entonces, según la norma, se va a hacer referencia a dos tipos de opinión. Una opinión no modificada y una opinión modificada. Luego, la opinión modificada tendrá las clasificaciones que nos dio Kenia, ¿verdad? Calificada adversa, negativa y abstención. De eso estaremos hablando esta tarde. Entonces, este preámbulo que hicimos, primero nos interesa conocerles, ¿verdad? Que ustedes a través de una breve investigación muy sencilla puedan también ir refrescando y actualizando. Brittany, me gustaría saber qué tipo de opinión encontraste. Buenas tardes, yo encontré, permítame que quería que active la cámara, ¿verdad? Yo encontré con salvedad del Tribunal de Cuentas, de auditoría, del Tribunal de Cuentas, favorable o modificada del Tribunal de Cuentas, fiscalización del Tribunal de Cuentas y desfavorable del Tribunal de Cuentas. Fíjate que gracias por tu aporte, Brittany. Me imagino que esto tendrá que ver con alguna organización de tipo gubernamental de algún país. Entonces, tendríamos como en una auditoría fiscal donde existe la Contraloría General de Cuentas, que es la que revisa si las entidades del Estado cumplen con toda la normativa, cabe ese tipo de opiniones, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos, Brittany, con lo que hoy vamos a ver en clase, ¿sí? Creo que tu investigación es importante. Habría que verificar la fuente que utilizaste como para no volverla a utilizar en un enfoque de auditoría de estados financieros para que no te vaya a confundir, ¿verdad? Gracias por tu aclaración, ¿verdad? Eso nos permite confirmar que tenemos 4 tipos de opinión. Les decía entonces, además de que ustedes puedan tomarse unos minutos. La Real Academia Española, sí, son términos que no están enfocados específicamente a la auditoría de estados financieros, ¿verdad? Podría decirte, por lo que leíste, que son bastante similares a lo que nosotros estamos conversando, ¿verdad? Solo que el término que les incluyen ahí es enfocado a un tema puramente se me fue ahorita la palabra, de rendición de cuentas. Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Les decía, además de que ustedes puedan investigar unos minutos y tener un autoconocimiento, compartan lo que están haciendo, nos da chance de verles. Ustedes saben que esta educación virtual, principalmente ustedes, comenzaron en un proceso de educación virtual y es difícil, ¿verdad? Sé que algunos profesores a veces no encienden la cámara. Nosotros sí nos dejamos ver con Eunice, nos reímos y nos ven por acá. Igual queremos verles a ustedes y conocerles también, ¿verdad? No solamente las imágenes photoshopeadas que yo miro ahí, ¿verdad? Sino que queremos verles en persona. Vamos entonces a hacer la presentación de esta tarde y vamos a estar... ¿Qué nos quiso decir? Que cuando les veo que son más bonitas que el Photoshop a todas las damas, ¿verdad? Que no hay necesidad de exagerar en el Photoshop. Bueno, vamos a continuar entonces con algunos aspectos básicos. Con esto estaremos finalizando nuestra unidad número 1. Se dan cuenta que los componentes que tenemos aparentemente son sencillos. Sin embargo, hemos tenido con ustedes todo un contexto, ¿verdad? Toda una ambientación, hemos hecho muchas actividades, porque esta es la primera unidad
No estoy presentando nada, no se vayan a asustar. Esta es la primera unidad y es su primer encuentro con la auditoría, ¿verdad? Entonces queremos que estas bases estén bien sólidas, bien fundamentadas, como cuando se construye un edificio, ¿verdad? Estas bases queremos que queden para toda su vida y desarrollo profesional, ¿verdad? Ya saben qué significa esto para nuestro curso mañana. Hoy es viernes menos cuarto, ¿verdad? Ya estamos casi en viernes. Mañana tienen viernes alegre, viernes feliz, porque tienen auditoría y derecho. Bueno. Vamos a hacer un análisis de cómo las normas de auditoría en general comprenden varios aspectos que debe cumplir el auditor. Cuando hablo de normas de auditoría, es el compendio que ya ustedes tienen en su poder, que es el conjunto completo de normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Aunque este compendio cambió de nombre, lo seguimos llamando y coloquialmente se sigue llamando normas internacionales de auditoría, ¿verdad? Actualmente este es el nombre que tiene, así están publicadas, como ustedes lo pueden apreciar en los documentos que tienen. Estas normas nos van a servir a nosotros de base para la realización de la auditoría de estados financieros en general, ¿verdad? Si bien hemos visto otros tipos de clasificaciones, como lo recordamos hoy, administrativa, operacional, forense, fiscal, ¿verdad? Si bien hay otros enfoques, el énfasis de nuestro curso es la auditoría de estados financieros. Por eso me interesaba revisar la tarea para llevarlo siempre a pensar en una revisión completa de los estados financieros. Voy a ocultar esto para que no me haga... Aquí. Vamos a ver entonces que las normas de auditoría tienen tres aspectos que son fundamentales. Lo que se refiere a la persona, normas personales, lo que se refiere a la realización o ejecución del trabajo y las normas que se refieren al informe. Son como tres etapas, tres momentos importantes, ¿verdad? Vamos a ver qué significa y qué desarrolla cada una de estas subcategorías. La primera, normas personales, establece que únicamente un contador público y auditor debidamente colegiado, o sea, que esté agremiado al colegio y además que esté al día en sus actualizaciones y además en los pagos que deben realizarse, puede practicar una auditoría de estados financieros. Por lo tanto, únicamente un contador público y auditor puede firmar el informe de la auditoría, ¿sí? Nadie más lo puede hacer. Los otros tipos de auditorías, como vimos, administrativa, la forense, interna, administrativa, en la práctica hay otras profesiones que la realizan. Algunos administradores, algunos ingenieros realizan este tipo de auditorías, sin ser auditores. Sin embargo, no hay ninguna regulación que les prohíba realizar este trabajo. Lo que no puede hacer ningún otro profesional es emitir un informe de auditoría de estados financieros, ¿verdad? Para eso, ustedes en esta etapa en la cual están recibiendo entrenamiento técnico, ¿sí? Todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que les estamos compartiendo de experiencia, ejercicios, todo lo que vamos a ver en este proceso es un entrenamiento técnico. Es dotarles de todos aquellos recursos que necesitan para tener habilidades, destrezas y competencias en la práctica de auditoría. Y la capacidad profesional y la experiencia profesional que se va adquiriendo a lo largo de el tiempo en el que uno trabaja o tiene un ejercicio profesional, ¿verdad? Ustedes podrían tener ya una capacidad profesional, por ejemplo, si llevaran contabilidades. Si llevaran contabilidades, ya pueden acreditar en su hoja de vida que pues,
son contadores y les llevan la contabilidad a algunas personas individuales o algunas empresas, ¿verdad? Y una característica que la vamos a reforzar en el tema del código de ética, nuestra siguiente unidad, es el cuidado y diligencia profesionales. Vamos a ver qué significan esas palabras, ¿verdad? Al ser un trabajo profesional, el término diligencia es sinónimo de esmero. Entonces significa que todos los trabajos que nosotros vamos a presentar en un informe de auditoría, tenemos que revisarlo muy bien, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con esmero, con dedicación. Como cuando ustedes presenten sus trabajos de investigación en la universidad. Es bueno que desde ya se vayan fijando ustedes que sus trabajos tengan una relación, que guarden un orden gramatical, que cuiden su ortografía, ¿verdad? Sus tildes, el uso adecuado de mayúsculas, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso tiene que hacer el auditor cuando presenta su trabajo. El término de independencia, me recuerdo yo que hace 8 días estuvimos hablando de esto cuando hablamos de Enron, ¿se recuerda? Varios de ustedes mencionaron, y a mí me llamó la atención, el término de independencia, ¿verdad? Esto significa, según las normas de auditoría, que esta es una característica y una condición personal. Si yo tengo un interés, como ocurrió en el caso Enron, ¿verdad? Los auditores de Arthur Andersen, se recuerdan que se mencionó que habían destruido una gran cantidad de evidencia de lo que habían hecho ellos en su auditoría. Se llama papeles de trabajo, ¿verdad? O evidencia. Si ellos destruyen esa evidencia es porque tenían algún interés en que no se descubriera la verdad. Ellos fueron enjuiciados porque había una falta de obstrucción a la justicia, a la investigación que estaba realizando el Estado. Sin embargo, ellos argumentaron que era una práctica de la auditoría, ¿verdad? Y saber qué más cosas pasaron ahí no nos consta. Pero lo cierto es que si hay un interés particular en una empresa, el auditor no debería realizar una auditoría en esa empresa, ¿verdad? El interés, vamos a ver en el código de ética, puede ser desde las simples condiciones del ser humano, un interés económico, un interés en ir a trabajar, bueno, 1000 cosas de las debilidades del ser humano, ¿verdad? Entonces, actuar con independencia. La otra sección de normas de ejecución del trabajo es todo el proceso de la participación del auditor desde el inicio de la auditoría. Ya vamos a ver en auditoría 2 cómo se hace una propuesta de servicios profesionales hasta la emisión del informe. En la etapa donde se finaliza la revisión de documentos en la empresa, se considera el trabajo de campo, ¿verdad? O ejecución del trabajo. Acá es importante que todas las auditorías tengan una planificación. Tenemos que saber quién, cuándo, cómo, qué vamos a ver, qué vamos a hacer. Me llamaba la atención lo que mencionaba José David. En la planificación se determina la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría. Vamos a tener obligados que hacer una supervisión, que es una acción para verificar si aquello que ha sido planificado se está cumpliendo. Y de esta manera tener éxito en la auditoría. Esto es motivo de 2 unidades del curso, así es que no me voy a detener en explicar tanto porque a detalle lo vamos a ver. Menciono también las normas que tiene que hacerse un estudio y evaluación del control interno, una comprensión. En la pregunta que les hacía yo al inicio, se lo voy a tomar mi hojita, aquí está. Me decía, nos respondió en el chat, ¿verdad? Me recuerdo que fue una compañera que decía que la auditoría que evalúa el funcionamiento del sistema de control interno es la auditoría interna. Sin embargo, quiero que pongan atención, aquí estamos hablando de la auditoría de estados financieros o la auditoría financiera.
Acá también se tiene que tener un estudio y una comprensión del sistema de control, pero no con el mismo enfoque que vamos a hacerlo en auditoría interna, ¿verdad? El enfoque de auditoría interna lo van a ver ustedes en un curso de auditoría 4. Y a lo largo de este semestre vamos a hablar cómo hace un auditor independiente una comprensión del sistema de control interno y para qué. Será una de nuestras unidades también. El numeral 3 de normas del trabajo establece que debe obtenerse una evidencia de auditoría suficiente y adecuada, suficiente y competente o suficiente y adecuada, ¿verdad? En algunos textos varió la norma, la competencia y lo adecuado es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que todo lo que ustedes van a revisar, todo aquello que les va a permitir a ustedes tener elementos de juicio para poder emitir su opinión, se constituye en una evidencia, ¿verdad? Mencionábamos cuando me dieron la definición de opinión de auditoría, que es un conjunto de valoraciones, ¿verdad? Estas valoraciones las vamos a hacer a través de la revisión de la contabilidad, de los documentos, de los sistemas, ¿verdad? Entonces, es importante tener una adecuada evidencia de la auditoría. Y en la etapa del informe, también tenemos que tener cierto cuidado y aspectos que cumplir. Cuando ustedes emiten un informe en el dictamen, van a aclarar qué estados financieros fueron los que auditaron. Pueden existir varios enfoques de auditoría. Por ejemplo, revisar todos los estados financieros, revisar un solo estado financiero o revisar una sola cuenta de los estados financieros. Entonces tenemos que indicar muy bien qué estado o estados financieros hemos revisado y cuál es la base de información contable. A eso se refiere información financiera. Hoy vamos a analizar ese tema. ¿Y qué relación tiene esto con la opinión que se está emitiendo? El segundo aspecto es la consistencia en aplicación de principios contables. Consistente significa que el efecto financiero que se va a obtener, por ejemplo, en el año 2021, sea comparable con el efecto del año 2022, porque están elaborados, estructurados con las mismas bases o principios contables. Si cambiara alguno de estos principios, si cambiara alguna de las bases, estos estados financieros ya no son consistentes, ¿verdad? No son comparables. Lo vamos a ver en Auditoría 2, qué pasa cuando hay cambios en la contabilidad y cuál es la responsabilidad del auditor, ¿verdad? Entonces, en el informe tenemos que tener mucho cuidado de ver la consistencia en la aplicación de los principios. Expresar cuál es la base de opinión sobre los estados financieros. Ya ahora ustedes saben, ¿verdad? Por eso me interesaba que hiciéramos la tarea. Como nos mencionó Eduardo, esa opinión puede decir que los estados financieros son razonables, ¿verdad? No hay ninguna salvedad. Una salvedad, los estados financieros expresan de forma razonable la información financiera, excepto el motivo de la salvedad. Ya lo vamos a ver. Una opinión adversa sería decir que tengo que decir que los estados financieros no presentan la información financiera. Sin embargo, tengo que explicar por qué, a criterio del auditor, esos estados financieros no presentan la información financiera. La abstención está considerada como un tipo de opinión. Sin embargo, es claro cuando leemos esa expresión, abstención de opinión, me abstengo de opinar. ¿Por qué? Porque hay circunstancias, hay eventos que han ocurrido que a mí como auditor no me permiten
tener la certeza de cómo está la información financiera, ¿verdad? Yo no puedo decir que están bien o que están mal. Vamos a ver las definiciones de estos tipos de opinión. Entonces, en conclusión, vamos a ver cumplimiento de aspectos personales a través de las normas y a través del código de ética, ¿verdad? Normas de ejecución, vamos a estar desarrollándolas en este semestre, en el siguiente y en el siguiente, hasta auditoría 3. Normas relativas al informe, yo normalmente les doy esto como un agregado para que empiecen a familiarizarse. Es un tema muy complejo. Sin embargo, les va a servir en auditoría 3. Imagínense qué gran salto estamos dando. Cuando estén allá por abril del 2024, se van a recordar de esta clase. Y van a decir, eso lo vimos en Audi 1, ¿verdad? Porque los estoy llevando hasta ese momento. Vamos a ver el dictamen de auditoría. De acuerdo a la definición que yo les he compartido, pues es un documento. Si bien puede ser electrónico, ¿verdad? Está conceptualizado como un documento que tiene que cumplir una serie de características que vamos a comenzar a analizar en el informe que dictan las normas de auditoría, ¿verdad? Aspectos importantes acá. Lo emite el auditor sobre la auditoría realizada, o sea, la investigación, el análisis, todo lo que ustedes mencionaron es correcto. ¿Qué vamos a decir si los estados financieros son razonables o no? Si leen el compendio de normas actuales, les va a mencionar, presentan imagen fiel, ¿sí? Son términos de traducción. En esencia, lo que busca el auditor es que sea razonable. Si yo digo que los estados financieros son razonables, no estoy diciendo que son exactos, ¿sí? Vamos a ir avanzando poco a poco con entender qué significa y cómo se forma la razonabilidad. ¿Qué otro aspecto es importante? Que los estados financieros emitidos por la empresa tienen que ser preparados conforme normas de contabilidad, ¿verdad? O principios de contabilidad. Entonces, esa es una decisión de la empresa y el auditor va a decir, de acuerdo con la base contable que eligió la empresa, para mí, de acuerdo al examen realizado, son razonables, ¿verdad? Son objetivos, son creíbles, son ciertos, ¿verdad? Eso significa esta expresión. Esto era lo que yo les mencionaba. En esencia, las normas les van a dar dos tipos de opinión. Si bien vamos a llegar a los 4 tipos de opinión que hoy hablamos al inicio, una opinión no modificada establece que esto está tomado de la norma, ¿verdad? Los estados financieros que fueron objeto de análisis del auditor presentan fielmente o expresan la imagen fiel. Acá pueden ustedes hacer una anotación, ¿verdad? Y decir también, se puede expresar como razonable, ¿verdad? O términos de razonabilidad. Los 3 se pueden utilizar indistintamente. Y luego dicen todos los aspectos materiales. Materiales son importantes, ¿verdad? Esto quiere decir que si hay una factura de un valor menor que no esté bien, yo no estoy obligado a tener que decirlo, ¿verdad? Y tampoco tengo una responsabilidad para esto. Vamos a verlo en una unidad que se llama fraudes, ¿verdad? Allí les voy a explicar esto. Hay una Entonces, pregunta, perdón. Dime. Brittany Chacón pregunta, ¿hay tipos de dictamen de auditoría? Gracias, Brittany. No. De acuerdo con el marco de normas internacionales de auditoría, solamente tenemos el dictamen que se incluye en el informe y es el que emite la opinión del auditor, ¿verdad? Únicamente ese. Espero aclarar tu duda, Brittany. Bueno, entonces volvemos, ¿verdad? El auditor dice que los estados financieros de la empresa, conforme a la base contable que adoptó, son razonables o no son razonables. Ya les explicaré esos tipos de opinión.
El trabajo de la auditoría se hace conforme el Manual de Normas Internacionales de Auditoría, que es lo que ustedes empiezan a conocer. Ya luego, la norma nos dice que puede existir una opinión modificada. Y en la opinión modificada interviene la clasificación que nos había dado Kenia, ¿verdad? Una opinión modificada o con salvedad, que era también lo que nos decía Eduardo, sin salvedad. Sin salvedad es lo anterior, perdón. Eduardo nos dijo con salvedad, ¿verdad? Entonces puede ser una opinión modificada con salvedad. Acá, en este primer tipo de clasificación de opinión modificada, el auditor quizá no pueda expresar una opinión limpia cuando encuentra que hay un rubro, un componente, algo dentro de la empresa que no cumple con las normas de contabilidad. Entonces, es decir, del todo, que son la información de los estados financieros, son razonables, pero debo de expresar una salvedad e indicar cuál es el motivo de la salvedad. Poco a poco van a ir ustedes aprendiendo cómo se da esto en la práctica, ¿verdad? Estamos en los primeros contactos con auditoría. Podríamos decir nosotros, los estados financieros, en una opinión modificada, ¿verdad?, con salvedad, presentan razonablemente la información financiera, excepto por el rubro de inventarios, que no está evaluado conforme las bases que establecen las normas de contabilidad, ¿verdad? Los inventarios deberían de estar evaluados al costo o valor de mercado, el que sea menor, ¿verdad? Si la empresa no cumple con esto, y el auditor tendría que decir que no cumple con las normas contables, ¿verdad? Entonces digo, todo está bien, hay una porción que no, y eso es lo que estoy expresando en mi opinión. Hay otra pregunta, licenciado. Por favor, dime, sin pena. Lindsay Pérez anota, la unidad de fraude la veremos este semestre. Así es. Vamos a verlo, creo que la unidad número 7. Todo lo que estamos hablando van a ir viendo ustedes que tiene relación con una sección de las normas de auditoría, ¿verdad? Vamos a ir en cada una de las etapas relacionando con qué norma se relaciona. En su programa están las citas al pie de cada unidad de las normas que corresponden. Si alguien tiene duda o le gusta investigar, podría tomar su programa e ir viendo qué dicen las normas que dicen que están contenidas, al pie de cada una de sus unidades, ¿verdad? Si hay preguntas, con gusto, Eunice. Una opinión desfavorable o adversa, así le mencionaba Eduardo, Kenia la mencionaba como negativa, ¿verdad? Normalmente hay términos como coloquiales, ¿verdad? Adversa, desfavorable, negativa, los que se usan cotidianamente, ¿verdad? Si la opinión no calificada decía que los estados financieros son razonables, la adversa es todo lo contrario. Acá deberíamos de decir entonces que luego de revisar, los estados financieros no presentan de manera razonable la información financiera. Hay muchas inconsistencias, hay varios incumplimientos de normas de contabilidad que nos hacen decir que lo que nos está mostrando la empresa no es objetivo, no es real, ¿verdad? Este es el peor castigo que pudiera llevar una empresa. Y la opinión, por favor, dime. Wagner Ordóñez anota, licenciado, o sea que con salvedades que tiene pequeños detalles, por así decirlo, que no están bien. Es correcta tu apreciación. Y la última clasificación es la de negación o abstención.
Esto no es una opinión en sí, es una condición que se da luego de hacer la auditoría. O en un momento dado no se puede hacer la auditoría, ¿verdad? Como ustedes pudieron apreciar en la parte de normas de auditoría, establece que el auditor tiene que llevar a cabo una planificación, una supervisión, tiene que llevar a cabo la obtención de evidencia, tiene obligadamente que hacer pruebas de auditoría. Si algo de esto, por responsabilidad de la empresa, no se cumpliera, el auditor, luego de evaluar todo lo que está sucediendo, podría decir que se abstiene de opinar y eso se va a indicar en el informe de la auditoría. Esto, en términos generales, es conocido como una ruptura del pacto profesional, ¿verdad? Básicamente es decir, usted me contrató para hacer una auditoría, sin embargo, no me permite que yo haga la auditoría. Por lo tanto, yo no puedo expresar una opinión. En otras palabras, yo no puedo decir si los estados financieros presentan razonablemente, tienen una salvedad o no muestran la información financiera correcta. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque no apliqué pruebas, porque tengo algunas limitaciones. Ya lo vamos a ir platicando despacio, ¿verdad? Quisiera saber si tienen algún otro comentario. Eunice. Por el momento no, ya no hay comentarios. Va. Miren que estamos empezando, no se me vayan a asustar, pero esta es la esencia pura, ¿sí? Esta es la esencia pura de la auditoría y como ustedes saben, a nosotros nos gusta darles ya una base técnica, ¿verdad? Que ustedes puedan incluso incorporar estas palabras técnicas que puedan expresarse con propiedad como auditoras y auditores. Para mí no van a ser auditoras cuando tengan el título. Para mí desde hoy ya son auditoras y auditores, ¿verdad? Vamos a ver qué se vino por aquí. Vamos a ver. Hoy tenemos un doble play, ¿verdad? 2 credacaudis por decirnos el nombre de una melodía. Y si nos dicen el nombre del autor de esa melodía, tendrán uno más, ¿verdad? Entonces tienen 3. Quienes ya ganaron podrían llevarse hasta 5 o 6, ¿verdad? Entonces recuerden anotar en el chat nombre de la melodía y nombre del autor, ¿verdad? Mejor si es en el mismo chat para que no nos cueste a nosotros identificar quiénes ganaron. Vamos a darles 15 segundos para que escuchen y respondan. Inicia tiempo. Finaliza tiempo. Estaba bonita la música, por eso la dejé un ratito. ¿Tenemos respuestas, Eunice? Sí. Vamos a ver. Sí, hay bastantes. En el tiempo, vamos a ver, Ferrocarril de los Altos, Tristezas Quetzaltecas. Otros solo pusieron el ferrocarril. Y de nombre, me imagino que se refieren al nombre del autor, Domingo Betancourt. Muy bien. Vamos a ver si tenemos la respuesta correcta, ¿verdad? No todas las melodías en marimba se llaman el ferrocarril de los Altos. Siempre pongo diferentes y me dicen que es el ferrocarril. Así es que este año se van a enganchar con una cultura musical de nuestra querida Guatemala.
Así es que van a incorporar en su playlist, por favor, Melodías de Marimba. Es el instrumento que nos identifica. Por lo menos es donde se ha evolucionado y desarrollado la marimba, ¿verdad? La melodía se llama Tristezas Quetzaltecas. El auditor, ¿verdad? El autor es Bosbelí Aguilar. Entonces, ahí lo tienen ustedes para que se recuerden. Y pues este es un acertijo auditivo, ¿verdad? Ya estaremos haciéndolo de varias maneras. Creo que me voy a quedar hasta aquí porque el otro tema que viene es bastante interesante también y no quisiera dejarlo a la mitad. Espero que mañana podamos iniciar nuestra unidad 2. Mañana tienen viernes alegre, viernes feliz de auditoría. Vamos a aprender muchísimo. Quisiera saber si tienen dudas, comentarios, cómo les ha parecido, qué van. Muy bien, Brittany tiene la chalana. Ya llegará el momento de escuchar la chalana. Pues ahí me saludan a los abuelitos si andan por ahí, porque a veces ayudan a responder estas canciones de marimba, las tías, ¿verdad? Varias mamás de exalumnos por ahí nos hicimos amigos, porque hasta las mamás pedían sus canciones en la rocola, les cuento, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos va con ustedes. Sí va a haber, Jorge, ahí Eunice estará a cargo de la rocola. Entonces, Bien. ¿perdón? Lo que pasa es que como el jueves pasado ya no puse, entonces por eso hoy no puse a No, hoy votar. vas a reponer la que teníamos pendiente. Sí. Muy bien. Ok. Entonces, ¿tienen algún comentario? William, te escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Solo una consulta. ¿Qué unidades abarcan hasta el primer examen parcial? Tenía esa duda porque no sé si ya lo han mencionado, tal vez sí, pero creo que no recuerdo hasta qué unidad llega. Fíjate, William, que no lo he mencionado porque este curso es coordinado. Entonces, vamos a ver cómo va el avance de todos los salones de la vespertina, nocturna y fin de semana para que nos digan hasta dónde. Yo esperaría que nos dé tiempo de completar la unidad número 2, 1 y 2, posiblemente para primer parcial, William, pero igual en el desarrollo de clases yo les estaré indicando qué evaluamos, qué hacemos y de repente hasta un ensayo de examen, ¿verdad? Gracias por tu pregunta, William. Gracias, licenciado.